La luz que se filtraba a través de los imponentes vitrales de la Catedral de Monterrey pintaba mosaicos efímeros de color rubí y zafiro sobre las bancas de madera oscura y el suelo de mármol pulido. El aire, denso y solemne, olía a una mezcla ancestral de incienso, a los lirios blancos que adornaban el altar y a la suave y dulce fragancia de la loción de mi bebé, Leo, que dormía con una paz angelical en mis brazos. Por un instante tan frágil y perfecto como una burbuja de cristal, sentí una punzada de felicidad tan pura que casi logró hacerme olvidar la elaborada y cruel mentira en la que se había convertido mi vida. Apreté a mi hijo un poco más fuerte contra mi pecho, un gesto instintivo, como si con la fuerza de mi amor pudiera crear un escudo invisible para protegerlo del mundo, de la verdad inminente, de la ponzoña de su propia familia. A mi lado, Mauricio, mi esposo, posaba para las fotos de los invitados con una sonrisa perfectamente ensayada. Era su sonrisa de $1.000.000, la misma que usaba para seducir a inversionistas y cerrar tratos inmobiliarios. Una sonrisa amplia, blanca, pero que nunca, bajo ninguna circunstancia, le llegaba a los ojos. Sus ojos, dos fríos pozos de ambición, estaban siempre calculando, evaluando. Su mano, apoyada en mi hombro, no se sentía como la caricia de un compañero, sino como la marca de un propietario sobre un bien valioso. Del otro lado, mi hermana menor, Samara, se ajustaba por enésima vez su vestido de seda color champán, un modelo claramente inadecuado para un bautizo. Su abrazo de felicitación, minutos antes, había sido tan breve y vacío como su conversación, sus uñas de acrílico clavándose ligeramente en mi brazo. Sus ojos no se detuvieron en el rostro de su sobrino. En su lugar, escaneaban la congregación, buscando cámaras, admiradores, cualquier reflejo que la hiciera el centro de un universo en el que solo ella importaba. Eran las dos personas que se suponía que eran mi ancla en el mundo. El hombre al que le había entregado mi corazón y la hermana a la que prácticamente había criado. Y en ese momento, en la casa de Dios, se sentían como dos extraños conspiradores, dos depredadores elegantemente vestidos, esperando el momento preciso para atacar. La recepción posterior fue en nuestra casa, una estructura audaz y minimalista de cristal, acero y concreto que yo misma había diseñado. Cada ángulo, cada ventana, cada espacio abierto era un testimonio de mis sueños, de mi trabajo. Hoy se sentía como un mausoleo. Los jardines, normalmente mi santuario de paz, estaban repletos de la élite de Monterrey. Las risas y las conversaciones sobre negocios y vacaciones flotaban en el aire tibio de la tarde, mezclándose con el sonido de un cuarteto de cuerdas que tocaba música clásica insípida. Yo me movía entre ellos como una autómata bien programada, sonriendo, aceptando felicitaciones por mi hermoso bebé, mi mente a 1000 kilómetros de distancia, repasando cada línea del guión que había memorizado. Entonces, el momento llegó. Mauricio se acercó, abriéndose paso entre la multitud como un príncipe. Su sonrisa ahora estaba afilada, pulida con una arrogancia que ya no se molestaba en disimular. Se detuvo frente a mí, justo al lado de la mesa de regalos, asegurándose de tener la atención de nuestros padres y de los invitados más importantes. Me extendió un sobre blanco, pulcro, formal, con el membrete de un prestigioso bufete de abogados. Creo que este es el mejor momento, dijo, su voz con un tono falsamente solemne, lo suficientemente alta para que el murmullo de las conversaciones se apagara y se convirtiera en un silencio expectante. Sentí decenas de ojos clavándose en mí, curiosos, confundidos. El aire se espesó, pesado con una tensión palpable. Tomé el sobre. Mis dedos no temblaron. Había practicado este momento en mi mente tantas veces que se sentía casi irreal. Lo miré directamente a los ojos, permitiéndole ver, quizás por primera vez,
la calma helada y absoluta que se había apoderado de mí en las últimas semanas. Dejé que viera que su poder sobre mí se había extinguido. Y entonces, una sonrisa lenta, una que no había ensayado pero que me nació de las entrañas, una sonrisa peligrosa, se dibujó en mis labios. «Estoy completamente de acuerdo», respondí, mi voz clara y firme, cortando el silencio como un diamante corta el cristal. «Es el momento perfecto». Él no lo sabía, pero en ese sobre no estaba mi humillación, estaba el prólogo de su ruina. Y yo, la arquitecta de la vida que él creía haber destruido, estaba a punto de demoler la suya, cimiento por cimiento. Para entender la magnitud de una demolición, primero hay que estudiar a fondo la estructura que la precedió. Mi vida con Mauricio y mi familia no era un hogar, era una fachada a punto de derrumbarse, y yo había pasado más de una década siendo, sin saberlo, la guardiana de un museo de heridas y traiciones silenciosas. La pieza central de la colección, la que estaba expuesta en el vestíbulo principal, era una promesa encapsulada en el recuerdo dorado y engañoso del día de nuestra boda. Mauricio, en la cima de su encanto, me había jurado el mundo. «Tú y yo, Romina», me susurró mientras bailábamos nuestro primer vals, su aliento cálido en mi oído, «vamos a construir un imperio. Eres la mujer más inteligente y talentosa que conozco. Juntos seremos imparables. Solo confía en mí». Y yo, una joven arquitecta enamorada y llena de sueños, le creí con cada fibra de mi ser. Le creí tanto que, unos meses después, cuando me sugirió con su lógica impecable que fusionáramos nuestras finanzas, me pareció el paso más natural del mundo. «Es más eficiente, amor», explicó, dibujando diagramas imaginarios en una servilleta. «Así puedo gestionar nuestras inversiones de forma global, aprovechar las oportunidades, hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros mientras tú te concentras en tu arte, mi arte». Así llamaba a mi trabajo. Sonaba tan poético, tan romántico. Accedí sin dudarlo. Mis ahorros personales, el capital inicial de mi recién fundada firma de arquitectura, dinero que había ganado con noches en vela y un esfuerzo sobrehumano, fluyeron hacia una cuenta conjunta. Una cuenta a la que yo tenía acceso, sí, pero cuya gestión y control él asumió por completo. Fue mi primera gran inversión en nuestro futuro y, sin saberlo, mi primera gran y catastrófica pérdida. La segunda exhibición colgaba en una pared mal iluminada, una que prefería no mirar. Era una fotografía mental, una imagen que todavía tenía el poder de encogerme el corazón. El día de mi graduación de la universidad. No solo me había graduado, lo había hecho con los más altos honores, la medalla al mérito académico colgando de mi cuello. Mi nombre fue el último en ser llamado. Recuerdo la oleada de orgullo, la sensación del diploma en mi mano, un testimonio de 5 años de sacrificio. Desde el podio, busqué desesperadamente los rostros de mis padres entre la multitud. Los encontré, finalmente. Estuvieron allí, sí, pero su presencia fue fugaz. Me dieron un abrazo apresurado en el pasillo, sus ojos ya mirando el reloj. «Felicidades, mija, qué orgullo», dijo mi padre, mientras mi madre ya estaba sacando las llaves del coche. «Tenemos que irnos, corazón. Samara tiene una audición muy importante para un comercial. Ya sabes cómo es esto, las oportunidades no esperan». La audición era, como supe después, una sesión de fotos que ella misma había organizado con una amiga para su Instagram. Pero en el ecosistema de mi familia, las aspiraciones superficiales de mi hermana menor siempre se trataban como emergencias nacionales, mientras que mis logros sustanciales eran meros puntos en una lista de verificación. Yo era la hija invisible, la responsable, la que siempre estaría bien y no necesitaba validación. Ese día aprendí una lección brutal. En mi propia familia, mi valor era funcional, no celebrado. Era un pilar de carga, no una obra de arte. La tercera pieza del museo era un fantasma, un aroma que me atormentaba, un perfume dulce, floral y caro que no era el mío.
Empezó a impregnar las solapas de los trajes de Mauricio, especialmente durante mi embarazo, después de sus cada vez más frecuentes viajes de negocios de último minuto. Al principio me esforcé por ignorarlo. Me dije a mí misma que eran paranoias mías, las hormonas del embarazo jugándome una mala pasada. Pero el aroma venía acompañado de una distancia que se podía cortar con un cuchillo. Dejó de tocarme. Sus cumplidos se volvieron mecánicos, recitados de memoria. Las noches se llenaban con el resplandor azulado de la pantalla de su teléfono, que siempre volteaba boca abajo con un movimiento rápido y culpable cuando yo entraba en la habitación. La soledad era un compañero constante. A menudo me encontraba hablándole a mi vientre, contándole a mi hijo nonato los detalles de mi día, porque era el único que parecía escuchar. Una noche, superada por las náuseas matutinas que duraban todo el día y una soledad aplastante, lo confronté. La discusión escaló con una velocidad aterradora. En medio de los gritos, él soltó la frase que se convirtió en una herida abierta y purulenta en mi alma. No creas que un bebé va a atarme a ti. No eres tan indispensable. No lloré. En ese instante, algo dentro de mí se rompió y se reconfiguró en algo duro, frío e inquebrantable. La duda ya no era una sombra en un rincón. Era un invitado permanente en nuestra mesa. La última y más dolorosa exhibición de mi museo personal era un documento, un estado de cuenta bancario que representaba la aniquilación de un sueño. Llevaba meses planeando la expansión de mi firma. Había preparado una presentación impecable, con proyecciones financieras, planos de la nueva oficina que quería alquilar en el corazón de San Pedro y los currículums de 2 jóvenes arquitectos increíblemente talentosos que quería contratar. Era mi obra magna profesional. Una noche, con el corazón latiendo de emoción, se lo presenté a Mauricio. Él apenas miró los planos. Hojeó las proyecciones con un aire de aburrimiento y suspiró. «Romina, por favor», dijo con un tono condescendiente que me heló la sangre. «Ese dinero es para inversiones serias, para el futuro a largo plazo de nuestra familia. No podemos desperdiciarlo en tus pequeños pasatiempos. Pequeños pasatiempos. Mi firma, mi pasión, la entidad que generaba casi el 40% de nuestros ingresos conjuntos, era un pasatiempo». Me sentí humillada, infantilizada, borrada. La rabia fue un sabor metálico en mi boca, pero me la tragué, como siempre. El verdadero golpe, el que me noqueó, llegó 2 semanas después. Samara publicó una serie de fotos en Instagram. Estaba posando frente a un convertible de lujo color blanco perla, envuelto en un lazo rojo gigante. El pie de foto, lleno de emojis de corazones y besos, decía: «El mejor cuñado del mundo mundial me ha regalado el coche de mis sueños por mi cumple. Gracias, Mau, te adoro». El coche había sido pagado íntegramente desde nuestra cuenta conjunta. Mi sueño profesional, mi trabajo duro, se había transformado en un juguete brillante para mi hermana malcriada. Ese fue el día en que dejé de ser la guardiana silenciosa del museo. Me convertí en su curadora. Empecé a documentar cada pieza, a fechar cada traición, a archivar cada mentira, y esperé pacientemente el día en que pudiera organizar la exposición final. El bautizo de mi hijo no sería una celebración, sería la inauguración. La grieta definitiva en la fachada apareció en el lugar más inesperado: la pequeña y acogedora pastelería de doña Elara, una mujer de 70 y tantos años con manos perpetuamente enharinadas y una mirada sabia que parecía haberlo visto todo. Fui a encargar el pastel para el bautizo de Leo, un pastel de 3 leches con merengue suizo, supuestamente el favorito de Mauricio. Mientras discutíamos los detalles del diseño azul y blanco, doña Elara, que me conocía desde que era una niña que se pegaba al escaparate para ver los pasteles, me tomó la mano. Sus dedos eran cálidos y un poco temblorosos, un marcado contraste con el hielo que se estaba formando en mi interior. «Mi hija», comenzó con una voz suave,
cargada de una disculpa que aún no entendía. Perdóname por meterme donde no me llaman, de verdad, pero te he visto crecer. Eres una buena mujer, trabajadora, decente, y te mereces toda la felicidad del mundo, no migajas. Hizo una pausa, y yo contuve la respiración, sintiendo un nudo de pánico en el estómago. Anoche, continuó, bajando la voz, mi nieto y yo fuimos a cenar a ese restaurante nuevo y tan caro en San Pedro, el que tiene terraza. Vimos a tu esposo, mi corazón se detuvo. Cada sonido de la calle pareció desvanecerse. Estaba con tu hermana, Romina. Y, bueno, no estaban sentados como familia. Él le ponía un brazalete de diamantes en la muñeca. Se reían muy juntos. Y luego se besaron, mija. Y no se besaron como se besan los hermanos. El mundo se inclinó sobre su eje. El dulce olor a vainilla y almendra de la tienda de repente se sintió sofocante, nauseabundo. Le pagué el pastel en un trance. Logré articular un gracias que sonó como un graznido y salí a la calle. El sol de Monterrey, normalmente vibrante y lleno de vida, me pareció extrañamente hostil, su luz demasiado brillante, revelando la mugre en cada rincón. La verdad, esa que había estado empujando al fondo de mi mente, esa que había disfrazado de paranoia, ahora era una certeza incandescente que me quemaba las entrañas. Esa noche, cuando Mauricio llegó a casa tarareando una melodía alegre, la confrontación fue inevitable. Esperé a que se sirviera un whisky y se sentara en el sofá que yo había elegido. Con una calma que me sorprendió a mí misma, le pregunté dónde había estado la noche anterior. Cenando con un cliente potencial, amor, mintió con una facilidad escalofriante sin siquiera mirarme. Un desarrollador de Dubái. Fue un aburrimiento total, pero necesario. Le hablé del restaurante en San Pedro. Le hablé del brazalete de diamantes. Le hablé del beso. Su rostro no mostró ni una pizca de culpa. En su lugar, se transformó en una máscara de indignación teatral. Y entonces, para mi absoluto horror, se echó a reír. Una risa sonora, condescendiente, cruel, que rebotó en las paredes de cristal de la casa que yo había diseñado con tanto amor. ¿De verdad, Romina? ¿Ahora también tienes espías siguiéndome? Es tu hermana, por el amor de Dios. Samara. Le regalé un brazalete porque consiguió un contrato importante como imagen de una marca. Soy como un hermano mayor para ella. ¿Qué te pasa? Tus hormonas te están volviendo paranoica. Honestamente, creo que necesitas ayuda profesional. Estás viendo fantasmas donde no los hay. Gaslighting. Me estaba haciendo luz de gas. Me estaba tratando como a una loca, a una histérica desequilibrada, por atreverme a verbalizar la traición que él estaba cometiendo ante mis propios ojos. En ese momento, mientras él me miraba con esa falsa preocupación paternalista, todo el amor que alguna vez sentí por él se evaporó, dejando un vacío helado y desolado. No grité, no lloré, asentí lentamente, aceptando la máscara que me ofrecía. Tienes razón, le dije con una calma que lo descolocó por completo. Quizás necesito ayuda. Esa noche, después de que se durmiera, roncando plácidamente sin un ápice de remordimiento, me encerré en mi estudio. Me quedé de pie frente a la gran ventana, mirando mi propio reflejo superpuesto a las luces parpadeantes de la ciudad. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos hinchados y el rostro pálido, pero debajo de la tristeza visible había algo nuevo. Una dureza en la mandíbula, un brillo metálico en la mirada, la Romina ingenua, la esposa abnegada que perdonaba y olvidaba, la hija complaciente que evitaba el conflicto, había muerto esa noche. La mujer que había construido su propia empresa, desde la nada, la que entendía de estructuras, de cargas, de tensiones y de puntos de quiebre, estaba tomando el control. La arquitecta había despertado. Y mi próximo proyecto no sería un edificio, sería una demolición controlada. Mi primer movimiento fue una llamada en la oscuridad, un SOS.
a la única isla de cordura en el archipiélago de mi familia. A las 2 de la madrugada marqué el número de mi tío Vicente. Él era el hermano mayor de mi padre, un hombre de negocios retirado, forjado a sí mismo, cuya honestidad brutal le había costado la cercanía con su propia familia, a la que él llamaba el Club de la Ceguera Voluntaria. Atendió al segundo tono, su voz grave y despierta, como si hubiera estado esperando. Sabía que esta llamada llegaría algún día. Fue lo primero que dijo, sin rastro de sorpresa. No necesité contarle la historia completa. Él había estado viendo las grietas en la fachada durante años. Escuchó en silencio mi relato entrecortado y tembloroso, y cuando terminé, no hubo compasión condescendiente ni frases vacías. Hubo estrategia. Necesitas al mejor, sobrina. No a un abogado de familia, a un tiburón con dientes de acero. Se llama licenciado Darío Morales. Mañana a primera hora tendrás su número de teléfono en tu WhatsApp. Y Romina hizo una pausa y su voz se endureció. No derrames ni una lágrima más por ese infeliz. Guárdalas. Conviértelas en munición. La reunión con el licenciado Darío Morales fue como entrar en un universo paralelo donde la justicia era una ciencia exacta. Su oficina, en el último piso de un rascacielos con vistas panorámicas a la majestuosa Sierra Madre, era un santuario de calma, orden y poder silencioso. Era un hombre de unos 50 y tantos años, con cabello plateado peinado impecablemente hacia atrás y una mirada penetrante que parecía leer no solo los documentos sobre la mesa, sino también las verdades no dichas en mi corazón. Le entregué todo. Estados de cuenta bancarios que se remontaban a años, registros de propiedad, los contratos de mi firma, cada prueba tangible de mis aportaciones a nuestro patrimonio. Mientras él revisaba los papeles con una concentración absoluta, su rostro permanecía impasible, pero un pequeño tic en su mandíbula me indicó que la situación era tan grave como yo temía. Señora Garza, dijo finalmente, quitándose las gafas de lectura y mirándome directamente a los ojos. Su esposo ha sido meticuloso y, debo admitir, bastante astuto. Legalmente, casi el 80% de sus activos líquidos y propiedades están a nombre de él o de una de sus sociedades anónimas. Ha estado desviando sistemáticamente las contribuciones de usted a sus propios bolsillos durante años. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. No solo me había traicionado emocionalmente, me había saqueado financieramente de una manera premeditada y cruel. Me sentí una estúpida. Pero entonces Darío sonrió por primera vez. Fue una sonrisa delgada, casi imperceptible, como el filo de un bisturí, pero los hombres arrogantes cometen errores arrogantes, señora. Y su esposo ha cometido uno colosal. Abrió una carpeta de cuero que tenía a su lado. Hace 2 años, para evadir una cantidad considerable de impuestos, Mauricio creó un fideicomiso familiar irrevocable. Puso la casa en la que viven, su colección de autos y una cartera de acciones bastante sustancial en él. Mi corazón se hundió aún más. Pero, ¿eso no lo protege a él? Normalmente, sí, continuó Darío, y su sonrisa se acentuó, pero en un acto de suprema y estúpida arrogancia, para mantener la apariencia del esposo confiado ante usted, la nombró fideicomisaria sustituta en la escritura. Existe una cláusula, enterrada en la página 47, que estipula que el control puede ser transferido si el fideicomisario principal actúa de manera que vaya en detrimento flagrante del bienestar y la integridad de la unidad familiar. Él nunca pensó que usted la encontraría, mucho menos que la usaría. Era mi puerta de entrada, mi arma secreta, mi bomba atómica. El plan se puso en marcha con una precisión militar. Instalé una aplicación en mi teléfono que grababa las llamadas entrantes y salientes. Capturé sus dulces susurros a Samara, sus quejas sobre mi actitud dramática, sus planes detallados para las vacaciones en Tulum que tomarían
en cuanto el divorcio finalizara. Cada palabra era un clavo más en el ataúd que yo estaba construyendo para él. Mientras tanto, Darío y su equipo preparaban la ofensiva legal, una petición de emergencia para un juez, solicitando la transferencia inmediata del control del fideicomiso, adjuntando transcripciones de las llamadas, estados de cuenta y fotografías, como prueba irrefutable de su adulterio y malversación financiera. Y entonces tomé la decisión más difícil y dolorosa de todas. La frase de Mauricio en nuestra pelea, "No creas que un bebé va a atarme a ti", su frialdad distante durante todo mi embarazo, todo cobró un nuevo y siniestro sentido. Necesitaba saber la verdad absoluta. Con manos temblorosas y el corazón en un puño, empaqué en una bolsa Ziploc un cepillo de pelo que Mauricio había dejado en el baño de visitas. Lo llevé a un laboratorio privado en otra ciudad, pagando extra por un servicio urgente y confidencial. No se trataba solo de él y Samara. Se trataba de saber si alguna parte de mi vida con él, la más fundamental, había sido real. La espera de los resultados fue una tortura, un purgatorio de ansiedad y miedo. Cuando finalmente llegó el correo electrónico con el archivo adjunto, tardé 1 hora en atreverme a abrirlo. Y la verdad, cuando la leí en la pantalla, no me trajo el dolor que esperaba. Me trajo una extraña y liberadora claridad. Me trajo el arma final, la que garantizaría no solo su derrota, sino su completa aniquilación. Y así llegamos de nuevo a la fiesta del bautizo. Mientras sostenía el sobre blanco que Mauricio me había entregado, sentí una calma extraña, la calma que precede a la tormenta perfecta, la quietud en el ojo del huracán que yo misma había creado. Él me había dado los papeles de su divorcio. En mi bolso yo tenía la orden judicial, los documentos del fideicomiso y un segundo sobre, uno de color marrón, que contenía su aniquilación. Él pensaba que estaba presidiendo mi ejecución pública, pero en realidad, sin saberlo, acababa de entregarme el hacha para la suya. «Felicidades, Mauricio, qué valiente», dije, mi voz cortando el silencio espeso y expectante de la habitación. Aplaudí lentamente, un sonido seco y solitario que hizo que todos se estremecieran. El eco de mis aplausos pareció colgar en el aire. Y ya que estamos en el Día de las Verdades, en el bautizo de este niño inocente que merece honestidad, yo también tengo algunos anuncios importantes que hacer. La sonrisa de Mauricio vaciló, reemplazada por una sombra de irritación y confusión. ¿Cómo me atrevía a robarle su momento dramático? Samara se aferró a su brazo, susurrándole algo con urgencia, su rostro una máscara de ansiedad. Mis padres, Lidia y Héctor, me miraban con una mezcla de horror y reproche. En sus ojos, yo era la que estaba creando una escena, la que estaba rompiendo la sagrada paz familiar. Ignorándolos a todos, saqué de mi bolso una carpeta de cuero marrón. La abrí sobre la mesa de regalos, junto al pastel de 3 leches que yo había ordenado en un mundo que ya no existía, y que ahora parecía un monumento a mi propia ingenuidad. Anuncio número 1, dije, mi voz resonando con la claridad de una sentencia judicial. Saqué un documento con un sello oficial y lo sostuve en alto para que todos lo vieran. Esta es una orden judicial, con efecto inmediato, que congela todas y cada una de las cuentas bancarias personales y empresariales a tu nombre, Mauricio. Se emitió esta misma mañana, basada en una abrumadora evidencia de fraude y malversación de fondos conyugales. El rostro de Mauricio pasó del bronceado perfecto al blanco ceniza en un instante. «Eso es imposible, es una mentira, estás loca», gritó, su voz perdiendo su compostura. «¿Lo es?», continué, mi voz inalterada, sacando un segundo fajo de papeles, mucho más grueso, porque este es el documento legal, ratificado por un juez, que me transfiere a mí, la fideicomisaria sustituta, el control total, absoluto e irrevocable del fideicomiso familiar. Ya sabes, ese que tan inteligentemente creaste para esconder dinero del fisco,
Resulta que el adulterio continuado y el robo sistemático a tu esposa y socia se consideran, legalmente, actuar en detrimento flagrante del bienestar y la integridad de la unidad familiar. Así que la casa en la que estamos parados, tu preciada colección de autos en la cochera y los 20 millones de pesos en acciones que contiene, son todos míos ahora. Se escuchó un jadeo colectivo que recorrió la sala como una ola. Mi suegro, un hombre orgulloso y estoico, se tuvo que sentar abruptamente en una silla cercana. Mauricio me miraba, su boca abierta en una mueca de incredulidad y pánico. Tú no puedes. Ese dinero. Oh, sí que puedo. Y ya lo hice, le aseguré, disfrutando del terror que comenzaba a florecer en sus ojos. Pero continuemos, que la fiesta apenas comienza. Anuncio número 2. Saqué mi teléfono, lo conecté a un pequeño altavoz Bluetooth que había traído precisamente para esto, y pulsé play. La voz seductora y conspiradora de Mauricio llenó la sala, clara como el cristal. Solo un poco más de paciencia, mi amor, nena. En cuanto pase este circo del bautizo y le dé los papeles a Romina, seremos libres. Nos iremos a Tulum, a nuestro nido de amor, con todo el dinero de la aburrida de tu hermana. La voz chillona y risueña de Samara respondió. Ay, no puedo esperar a deshacerme de esa amargada. ¿Crees que se pondrá a llorar mucho? ¡Qué patética! El efecto fue instantáneo y devastador. Mi madre Lidia soltó un grito ahogado y se llevó la mano a la boca. Mi padre, Héctor, se giró para mirar a Samara, su hija adorada, como si la viera por primera vez. Su rostro, normalmente tan indulgente, era una máscara de furia y decepción. Tú, le espetó, su voz temblando de rabia contenida. Samara empezó a llorar, unas lágrimas falsas y teatrales que esta vez ya no engañaban a nadie. Mauricio, desesperado, gritaba que era un montaje, que su voz había sido clonada, cualquier disparate que se le ocurría. Pero era inútil. Sus amigos de toda la vida evitaban su mirada. Vi a uno de sus socios comerciales más importantes deslizarse discretamente hacia la salida. El barco se hundía y las ratas eran las primeras en abandonarlo. Me acerqué a él, mis tacones resonando en el suelo de mármol como un martillo de juez. Y ahora, Mauricio, mi último anuncio. Este es más bien un regalo para ti, un regalo de despedida. Siempre te quejaste de la responsabilidad, ¿verdad? De sentirte atado. Le extendí el otro sobre, el de color marrón. Considera esto tu liberación final y absoluta. Felicidades. Eres un hombre completamente libre. Con manos temblorosas y torpes, lo arrancó de mi mano y sacó el papel del interior. Era el informe del laboratorio, con sus tablas y porcentajes. Sus ojos recorrieron las líneas, buscando frenéticamente algo, cualquier cosa, que negara la verdad que se cernía sobre él. Y entonces se detuvieron en la última línea, la conclusión, impresa en negrita. Levantó la vista hacia mí, sus ojos desorbitados por un horror puro, primario. Me incliné y le susurré, lo suficientemente bajo para que solo él me oyera, para que mis palabras fueran un veneno solo para él. El padre de Leo es Daniel. ¿Lo recuerdas? Mi mejor amigo de la universidad. El que siempre te hizo sentir tan inseguro con tu encanto de vendedor de autos usados. Una noche, cuando tú me abandonaste durante una semana para irte de viaje de negocios con mi hermana, él fue el único que estuvo ahí para recoger mis pedazos. Fue una sola vez, en un momento de debilidad, pero parece que fue suficiente. Luego levanté la voz, proyectándola con una claridad impecable para que todos en la sala pudieran escuchar la sentencia final. El informe del laboratorio confirma con un 99.999% de certeza que Mauricio y mi hijo Leo no comparten ninguna relación biológica. Él no es su padre. El mundo pareció detenerse. El silencio que siguió fue más ruidoso y más profundo que cualquier grito.
Fue un silencio hecho de shock puro, de juicio moral y de la implosión total, pública y humillante de la vida de un hombre. Mauricio se derrumbó, no de una manera dramática, como en las películas, sino como una marioneta a la que le han cortado todas las cuerdas. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, los papeles de su divorcio y la prueba de su irrelevancia esparcidos a su alrededor como las ruinas de su efímero imperio. El caos que siguió fue una cacofonía de vergüenza y deshonor. Mi padre, Héctor, cuya adoración por Samara había sido el eje de nuestra dinámica familiar, caminó hacia ella con una lentitud deliberada. Su rostro, normalmente tan indulgente y ciego a sus defectos, era ahora una piedra. «Lárgate de mi casa», dijo con una voz gélida que nunca le había oído usar. «Recoge tus cosas y lárgate. No quiero volver a verte. Nos has deshonrado a todos». Mi madre, Lidia, por primera vez en su vida, no corrió a defender a su hija adorada. Simplemente se cubrió la cara con las manos y se echó a llorar. Unos sollozos rotos que hablaban de un mundo de ilusiones hecho añicos. Samara, al ver que todas sus defensas y encantos se habían evaporado, me lanzó una mirada llena de un odio puro y concentrado antes de salir corriendo del jardín, empujando a los invitados que la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Los invitados, nuestros amigos, los socios de Mauricio, comenzaron a irse en un torrente silencioso, murmurando disculpas incómodas sin atreverse a mirarme a los ojos. No los culpaba, habían venido a una celebración y en su lugar habían presenciado una ejecución pública. Mauricio seguía en el suelo, ahora sollozando abiertamente, un sonido patético y hueco que no me provocaba ninguna compasión. Se arrastró torpemente hacia mí, intentando agarrar el borde de mi vestido como un niño perdido. «Romina, por favor», balbuceó, con el rostro surcado de lágrimas y mocos. «Podemos arreglarlo. Fue un error. Un terrible error. Te lo juro, podemos hablar. No me hagas esto». Lo miré desde arriba, sintiendo no pena, ni odio, ni siquiera satisfacción. Sentía una vasta y absoluta nada. El hombre que había amado, el hombre por el que había llorado incontables noches, ya no existía. En su lugar, solo había este cascarón patético, un hombre despojado de su dinero, su estatus y su orgullo. Me agaché, no para consolarlo, sino para que pudiera escuchar cada sílaba de mis últimas palabras para él. «No hay nada que arreglar, Mauricio. No fue un error, fue una elección. Miles de elecciones que tomaste cada día durante años. Elegiste mentirme, robarme y humillarme, y yo elegí sobrevivir». Me puse de pie, alisando mi vestido como si me quitara una mota de polvo. «Querías una vida nueva, sin ataduras. Ahí la tienes. Disfruta de tu libertad. Empieza desde cero». Me di la vuelta, sin mirar atrás. Caminé con la cabeza en alto a través de mi jardín, hacia el interior de mi casa, y subí las escaleras hacia la habitación de mi hijo. Leo se había despertado por el ruido y estaba empezando a llorar. Lo levanté de la cuna y lo acuné contra mi pecho. Su pequeño cuerpo se relajó contra el mío. Su llanto se convirtió en un suave suspiro. Mientras lo mecía, mirando su rostro inocente, su futuro, nuestro futuro, supe con una certeza absoluta que había hecho lo correcto. La demolición había terminado. Era hora de empezar a construir de nuevo. 6 meses después, el eco de aquel día tumultuoso se había desvanecido, reemplazado por una paz productiva y una tranquilidad que no sabía que anhelaba. La firma de arquitectura Romina Garza Asociados ya no operaba desde un estudio improvisado en mi casa. Ahora ocupaba una oficina luminosa y minimalista en el último piso de un edificio en el corazón de San Pedro, con vistas a la ciudad que yo ayudaba a moldear. Había contratado a esos 2 jóvenes arquitectos talentosos y juntos estábamos creando proyectos que me llenaban de un orgullo profundo y genuino. Mi trabajo ya no era un pasatiempo, era mi pasión y mi santuario. Mi casa,
Una vez escenario de mentiras, se había transformado en un hogar lleno de las risas de Leo, el desorden de sus juguetes y las visitas tranquilas de mi tío Vicente, quien venía cada domingo a jugar con su sobrino nieto. Mauricio, según supe por terceros, se declaró en bancarrota. Sus acreedores lo persiguieron, y sin mi respaldo financiero y mi reputación para protegerlo, su imperio de naipes se derrumbó. Intentó demandarme, alegando angustia emocional, pero el caso fue desestimado de manera tan humillante que fue noticia en la sección de sociales. Perdió a sus amigos, a sus socios y el respeto de su familia. La última vez que alguien lo vio, trabajaba como vendedor en una agencia de autos de gama media, una sombra del hombre arrogante que una vez fue, su sonrisa de $1.000.000 reemplazada por una mueca cansada. De Samara, nadie volvió a saber nada. Cerró sus redes sociales, cambió su número de teléfono y se desvaneció, dejando tras de sí solo un rastro de vergüenza y deudas. Mis padres intentaron contactarme varias veces, llenos de disculpas tardías y remordimientos. No les guardaba rencor, pero tampoco tenía espacio en mi nueva vida para su toxicidad selectiva. Mantenía una relación cordial pero distante, un límite que había tardado 34 años en aprender a establecer. Una tarde, mientras estaba en mi nueva oficina, bocetando ideas y mirando el sol ponerse detrás del icónico Cerro de la Silla, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Mauricio. Solo quiero que sepas que lo siento de verdad. Cada día me doy cuenta de que arruiné lo mejor que tuve en la vida. Te perdí a ti. Leí el mensaje y para mi propia sorpresa no sentí absolutamente nada. Ni rabia, ni satisfacción, ni una pizca de nostalgia. Solo indiferencia. Era un eco de un pasado que ya no me pertenecía. Borré el mensaje y seguí trabajando en mis planos. Algunos miembros de mi familia, los pocos que todavía se atreven a opinar, dicen que fui cruel, que escogí el peor momento, un día sagrado, para llevar a cabo mi venganza. Pero ellos no entienden. ¿No ven que para construir un rascacielos sólido y seguro, primero tienes que demoler por completo la estructura podrida y ruinosa que ocupaba el terreno? Tenía que hacerlo en público, no por espectáculo, sino para que no quedara ni una sola duda, ni una sola mentira en pie que pudiera debilitar mis nuevos cimientos. Yo no me vengué, reclamé mi vida, mi dignidad, mi trabajo y mi futuro. Fui la arquitecta de mi propia liberación. Mi familia me ha llamado vengativa y despiadada. ¿Ustedes qué piensan? ¿Crucé la línea al revelar todo de esa manera? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por escuchar. Y no olvides suscribirte para más historias como esta.